Buenos días, buenos días. La idea de hoy es terminar la unidad. Algo muy interesante espero que les haya sido interesante ayer, es el concepto de predecir, ¿no? O sea, y es como les comento de que, este, si yo no logro, o sea, recuerden que ustedes, por ejemplo, están en la última parte de su educación. En realidad, un ingeniero no se forma en 5 años. En realidad, el ingeniero se forma en 20 años, cosas así, ¿no? O sea, desde que están chicos, desde que aprenden ciertos hábitos de disciplina, de orden, de responsabilidades cuando te formas, ¿no? Entonces, aquí pues ya nada más vienen a la última parte, la parte de la especialización prácticamente, ¿no? Pero bueno, estamos con las interpolaciones. Am, bueno, este, no me acuerdo si venía, creo que no, pero bueno, voy a checarlo. De Lagrangianos ya lo vimos. Este, las, el último tema, vamos a verlo directamente sobre las prácticas. El último tema se trata sobre, ¿qué es la práctica 10? El último tema tiene que ver con, bueno, son dos cosas. Primero, lo que estábamos viendo ayer de mínimos cuadrados. Excel ya trae también un, una variante en donde lo que hace es una interpolación lineal, es decir, usa una recta para que tú a partir de ciertos puntos puedas hacer una predicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, los puntos iniciales pues, son estos en rojo y los puntos de predicción son estos en azul. Se supone que aquí se comporta de manera lineal, o sea, la pendiente, bueno, eso lo pueden calcular por medio de fórmulas, pero pues, en este caso, por ejemplo, Excel te trae esto es serie de números, donde te formas una recta donde es el polinomio es en la forma una constante más la pendiente multiplicando a la variable. La constante se calcula con la instrucción intersección en el eje. ¿Sí? Entonces, con la constante, por ejemplo, aquí en este caso menos 14, la recta de regresión es esta que ven aquí. Es esta en amarillo. La recta de regresión o la recta de predicción es menos 14 más 10x, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, por ejemplo, de ayer, de los 3 grupos, fue muy curioso que en el grupo de las 11, al muchacho al compañero que me pasó los datos, nos dio exactamente una función de grado cuarto, porque el muchacho escribe muy rápido. Entonces, eso es muy interesante porque significaría que si tú le tratas de hacer una regresión, ¿sí? Si tú tratas de hacer una regresión de grado 1, pues no te va a servir de mucho. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la idea? O sea, la idea es de que yo tengo un comportamiento de un fenómeno. ¿A qué le llamo comportamiento de un fenómeno? Por ejemplo, ¿cuánto corro al día? ¿No? O sea, digo, corro tanto en un día, tanto en 2 días, tanto en 3 días. Entonces voy analizando cómo se comporta el fenómeno, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden ser fenómenos completamente irregulares, ¿no? La gente que es muy decidiosa. De que, ay, pues hoy sí, mañana quién sabe, y pasado pues menos. O al revés, la gente que es muy constante, que es una función casi matemática, ¿no? De que hoy, mañana, pasado, casi todos los días es lo mismo comportamiento. En otros términos, por ejemplo, en términos de fábricas, tú puedes decir, por ejemplo, cuánto va a ser la producción, ¿sí? O cuánta gente necesitas para llegar a cierta producción, ¿sí? Pero se hace pues, exactamente por métodos matemáticos. Entonces, es importante para todos nosotros entender que las estrategias de regresión, sobre todo las estrategias de regresión no lineal, porque buena parte de los fenómenos son no lineales.
Un fenómeno lineal, por ejemplo, ¿cuánto dinero gana el señor que lava los carros? Es un fenómeno lineal porque va en función de cuántos carros lave, pues cuánto dinero gana. Y pues no hay más vuelta de hoja, ¿no? No tiene constante, es decir, si no lava ningún carro, no gana nada. Y por lo tanto, pues sí genera un problema, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, para gente como él, ¿no? Que vive en al día prácticamente. Entonces, pues sí es una forma muy, muy interesante, creo yo, de, de que tú puedas predecir, dices, bueno, entonces, eh, ¿qué podemos ver de eso? Predecir es importantísimo. ¿Por qué razón? Pues para todo, ¿no? Es como yo les he estado prediciendo y prediciendo desde hace un mes de que no voy a venir ciertos días. Entonces, ya con eso, pues tú ya dices, a ver, tales días, pues no va a venir el profe, típico. Pero algo que, y de hecho dicen, me toca gente que me dicen, es que no vino el miércoles. Le dije, hace un mes que les avisé, ¿no? Y, ay, pero es que yo no vine ese día. Digo, avisé varios días. Y lo que demuestra es que realmente nunca vino, ¿no? Nunca se presentó y pues obviamente por eso se comporta así. Entonces, bueno, el último método, bueno, el último método de los de predicciones, bueno, no es el último método de predicciones, pero sí lo que tiene que ver con los primeros tres, que son diferencias divididas de Newton, Lagrange y mínimos cuadrados. Hay un fenómeno, bueno, buena parte de los fenómenos en realidad son multivariables, es decir, no dependen de un solo factor. Por ejemplo, en el caso del que lava los coches, sí. Depende de cuántos coches laves, cuánto dinero gana y si tiene para vivir ese día o tiene para pagar la renta, no lo sé. Pero muchas cosas, en realidad, pues tienen que ver con otra serie de factores, ¿no? O sea, por ejemplo, yo termino la maestría en 1994 y podría decir que salí bien preparado, una buena escuela, todo así, el ideal, pero no encontré trabajo. Y no encontré trabajo porque fuera malo. Bueno, bueno, al final encontré trabajo, obviamente, si no, no estaría aquí dándoles clase, ¿no? Digo, porque yo entré al tecnológico en 1994, pero pues batallé, ¿no? O sea, yo trabajaba en una fábrica y pues me corrieron. Bueno, cerraron la fábrica, no nada más me corrieron, sino corrieron a todos. Entonces, el detalle interesante, es de que no depende de una sola variable, ¿no? O sea, ustedes pueden ser muy buenos, muy trabajadores, pero si las circunstancias, si hay otros factores como que haya trabajo en primer lugar, o que estés en el lugar adecuado, o sea, tengo exalumnos que son muy, muy buenos, pero le dicen, ok, sí hay trabajo y de planta, pero te tienes que ir a Campeche. No, pues no, hace mucho calor. O te tienes que ir a Sinaloa. No, pues hay mucho narcotraficante. No, pues te tienes que, no, pues es que dices, chale, pues no. Entonces hay varios factores. Un ejemplo que yo creo que les puede servir también es el de la sensación térmica. O sea, tú dices, la temperatura es 25 grados, pero todo el mundo sabe, bueno, los que han visitado la costa, que 25 grados en humedad, poca humedad como San Luis Potosí, no es lo mismo 25 grados en la costa, ¿sí? Porque la humedad hace que haga más calor o más frío. De hecho, me ha tocado pasar frío en la costa y se siente diferente. Entonces es una función que no depende de un solo elemento, depende de más de un elemento. En este caso, el método de mínimos cuadrados multivariable, en lugar de tener una sola x y una sola y o una sola valor de la función, esta función está determinada por estas dos variables. Depende lo que valga b y depende lo que valga x, es lo que va a valer la función, lo cual también pues, es muy interesante. O sea, imaginemos el caso ahorita de del puente del 2 de noviembre. Tú dices, a ver, me quiero ir de viaje, ok, pero depende de varios factores. Tiempo, primero que tengamos el tiempo. Segundo, dinero. Podrás tener 4 días libres, pero si no tienes dinero. Tercero, pues también que haya hotel o que haya forma de que te puedas ir, ¿no? O sea, porque pues, igual tú dices, es que quiero ir a tal parte, pero
que el carro esté funcionando o que haya transporte público, etcétera. Entonces hablamos de varios factores, no nada más uno. Entonces son funciones que dependen, como les digo, dependen de varios factores. Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, lo que se hace es se saca una serie de sumatorias, por ejemplo, todos los valores de b, todos los valores de x se suman aquí. Todos los valores de la función se suman aquí. B al cuadrado se suman todos aquí. X al cuadrado se suman todos aquí. ¿Por qué al cuadrado? Ah, porque voy a tratar de generar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde la función, en este caso la función tiene que tener ¿por qué tres constantes o tres valores que tenemos que localizar? Ah, porque son el coeficiente de la variable b, el coeficiente de la variable x y una constante. Recordemos que en todos los polinomios siempre esperamos que pueda haber una constante. Entonces es el término que multiplica b, el término que multiplica x y una constante. Entonces son tres términos para formar un polinomio que se le parezca a la función real, ¿sí? Entonces generas un sistema de 3 por 3. ¿Y cómo se genera? El primer elemento, igual que el mínimo es cuadrados, es el número de puntos. Luego, es la sumatoria, esto de aquí es sumatorias, la sumatoria de todos los puntos b, la sumatoria de todos los x, la sumatoria de todos los valores de la función. Si nosotros vemos que esta es una matriz simétrica, es que si aquí hay un b, aquí hay otro b, si aquí hay un x, aquí hay otro x, ¿sí? Entonces podemos ver que si es multiplicar un renglón por columna sería este por este te da b cuadrada, este por este te da b por x, este por este te da x cuadrada, ¿sí? Entonces de esto, que lo que ven aquí son las sumatorias es decir, primero se hace la sumatoria, se saca el cuadrado de esta columna, o sea, por eso hay un 4, un 12.25, el cuadrado de este, que por eso hay 324, 272, el cuadrado de, bueno, la multiplicación de b por x, por eso es 2 por 18, 36, 3.5 por 16.5 te da esto, y luego ya que se sacan esas operaciones, se sacan las sumatorias, esto de acá abajo son puras sumatorias, se sacan los elementos de aquí, uno por uno, y luego se hacen las sumatorias, y ya que se generan las sumatorias, entonces ahora sí ya tenemos un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, como ya se vio en la unidad número 3, se sacan los resultados, aquí se resuelve por Gauss-Jordan. En realidad lo pude haber sacado por como quiero, lo pude haber sacado por Gauss, por factorización LU o por tantos métodos que existen, por cofactores, por lo que sea. Y me dice que el polinomio, el resultado de el polinomio va a ser este. Entonces, para encontrar mi estimación, lo único que tengo que hacer es cambiar el valor de b, cambiar el valor de x por algo que yo quiera, porque son valores de variables independientes, y ya, prácticamente ese es todo el problema. Lo que podemos notar es que cuando la función original, que es esta, es lineal, es decir, tanto b como x son grado 1, pues prácticamente nuestra aproximación es perfecta, o sea, no hay error. ¿Sí? Y es padrísimo porque dices, wow, pues tengo una serie de puntos y genero el polinomio que me va a generar exactamente esa función. Claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es como lo que veía ayer con algunos de ustedes. Ustedes, yo recuerdo porque no es la primera vez que hago el experimento, van varias veces. Entonces, lo que he notado, y he notado bastante, es de que a veces hay alumnos que escriben más lento, lo cual su función es una recta, es un comportamiento lineal, y hay otros que escriben tipo yo, bueno, yo escribo muy rápido, escribía muy rápido, yo porque ya casi no escribo. Y pero claro, mi letra era así como, digo, de doctor, ¿no? Porque, pues, no sé, no es muy clara que digamos. Entonces, bueno, aquí la idea es de que tú puedes interpolar estos valores y te dan exactamente el valor que debería de concordar. Es decir,
Si yo pusiera aquí, pongo los valores de esto, lo pongo acá, pues estos valores de aquí concuerdan perfectamente con estos valores de acá. ¿Vale? Entonces tenemos un error 0. Si yo tuviera una función que no fuera lineal, es decir, esta f de x, digo porque aquí yo me la invento, si yo tuviera una que no fuera completamente lineal, entonces el problema que voy a tener es que ya no me va a dar exactamente los valores. Por ejemplo, aquí en esta, le digo que B3 va a ser B3 por sí misma, sea, la hago cuadrática. La hago cuadrática, entonces, cuando aquí. Luego aquí le digo que la función también va a ser cuadrática. Enter. Expando, o sea, copio. Entonces podemos ver que ahora sí hay errores. ¿Sí? Porque el método funciona perfectamente para funciones en las cuales las variables son lineales. Es decir, son comportamientos más predecibles. O sea, recordemos, las funciones lineales son rectas. Entonces las rectas, pues es un comportamiento pues más sencillo, más predecible, el movimiento lineal. ¿Cuándo se vuelve complicado? Pues cuando el movimiento ya no es lineal, ¿no? Cuando el comportamiento del fenómeno pues ya no son rectas, son cuadráticas, cúbicas, etcétera. Entonces podemos ver que aquí el método sí te da valores, pero después de cierto punto pues empieza a darte errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu función en la anterior veíamos que era una recta, pues ahora vemos que es como una curva medio rara. Entonces, obviamente, pues sabemos que uno de los valores es cuadrático, lo cual obviamente aquí no se ve, ¿no? Entonces, por eso te da valores que no concuerdan. Ahora, puede ser para dos variables, puede ser para tres variables. Es decir, imaginemos la sensación térmica. La sensación térmica es f de x, w y b. Aquí lo voy a cambiar. X, w, v. La función verdadera, entonces, está dada por las variables b, por la variable x, por la variable w. Ok. Entonces, le digo, la sensación térmica, por ejemplo, está determinada por la presión atmosférica, por la temperatura y por la humedad. O sea, son tres variables que dependiendo qué presión tengas, qué humedad tengas y qué temperatura tengas, entonces es como vas a sentir si hace calor o si hace frío, ¿no? O sea, aparte también hay otros factores, ¿no? Como nosotros nos tocó una vez, llegan unas visitas a Cuernavaca y dicen, ay, hace frío. Le decimos, no, esto no es frío. Decimos, frío es el que hace en Toluca o en el norte, en Chihuahua, Sonora, o aquí en San Luis en ciertas épocas de enero. Eso es frío. Esto no es frío. Pero bueno, de nuevo, tú tienes ¿y cómo se genera? Pues se genera igual que la anterior. O sea, generas una matriz de sumatorias, cada una de estas es una sumatoria. La sumatoria de todos los B, la sumatoria de todos los X, la sumatoria de todos los W. Y si se fijan los valores que quedan en medio, es la multiplicación de los elementos de los renglones de las columnas por los elementos de los renglones. Si multiplicas este por este son B cuadrada. Si multiplicas este por este es B por X. Este por este es B por W. Que es B por W cada uno y luego se saca la sumatoria. Lo que se pone realmente son las sumatorias, es decir, lo que está en el renglón número 10. Podemos ver aquí, si concuerda, que nos genera un polinomio al final. Por aquí no se los puse. Pero aquí, por ejemplo, te dice que no tiene constantes y que los elementos del polinomio son 3, 8 y menos 5. Si nosotros vemos la función real, es cierto, no tiene constante y los elementos son 3, 8 y menos 5. De hecho, si aquí yo le pongo una constante más 5 o lo copio
Y acá hago lo mismo. Acá le pongo una constante de más 5. Para que sea bonita. Ok. Entonces, copio el valor. Y podemos ver que en el polinomio de abajo que me saca 5, que es la constante. Luego es el elemento que multiplica a V es 3, el elemento que multiplica a X es 8 y el que multiplica a W es menos 5, creo. Creo que van en ese orden, sí. V, X y W es el orden en el que van las variables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es encontramos una predicción, una estimación, ¿sí? Siempre es importante las estimaciones. Yo creo que, por ejemplo, yo todas mis semanas, perdón, todas mis semanas las planeo, ¿no? O sea, digo, a ver, en esta semana, pues clase tal fecha. Y luego, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Por ejemplo, llevamos como 6 semanas llenas de compromisos, ¿no? De que nos invitan a un lado, nos invitan al otro. Ahí sí, bien populares. Pero sí, ya, por ejemplo, este fin ya no. Entonces ya descansar un poco. Porque la semana que viene la evaluación de Acapulco y eso son bien pesadas, pero bien pesadas. Entonces hay que descansar un poquito. Entonces haces la estimación. ¿Qué pasa cuando, o sea, en qué se usa? En todo. Si eres jefe de centro de cómputo, vas a tener que estimar, por ejemplo, el ancho de banda dependiendo del número de usuarios. Deberías de estimar cuánto jala un sistema. O sea, por ejemplo, en el caso del sí aquí, la estimación es de que nuestros equipos no son lo suficientemente buenos. Entonces, por eso cuando los alumnos están escribiendo, los maestros no podemos usar el sí. Entonces, la estimación es de que el sistema no aguanta, ¿no? Lo cual es malo. En el caso, por ejemplo, los mecatrónicos, pues también es estimar, por ejemplo, los inventarios. Los inventarios es hacer estimaciones y decir, a ver, a partir de esto, de esto y de esto, ¿cuánto es lo que vamos a necesitar de tales cosas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, a partir de, imaginemos que en un multivariable sería, mm, este, por ejemplo, el número ¿cómo sería? De piezas para una determinada, un equipo o algo por el estilo, ¿no? Entonces dicen, necesitas tanto de esto y tanto de esto para tanto. Tanto de esto, para tanto, ¿sí? Entonces, si yo tuviera esto y esto, ¿con cuánto voy a necesitar? ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, en aleaciones sucede también por el estilo. En aleaciones te puede decir, a ver, si le pongo tanto de esto y tanto de esto, ¿qué me va a dar en ciencia de los materiales? Entonces, tú puedes establecer una estimación de ciertas propiedades, decir, pues este va a tener una dureza de tanto, este de tanto, ¿por qué? Porque dependiendo cuánto le pongo de cada ingrediente, va en función de eso es lo que me va a dar el nivel de maleabilidad, de flexibilidad, de dureza, etcétera. ¿Sí? Entonces, puede ser 3 variables o hasta 4 variables, ¿no? En 4 variables, de nuevo, la matriz para poder sacar eso se genera así. Son puras sumatorias. Si se fijan, lleva un patrón. Mucho de lo que les insistí en la unidad número 2 y bueno, en las demás unidades también es importante, son los conceptos de patrones. Yo creo que es algo que ojalá se lleven de esta materia, el concepto de un patrón. Eh, yo siempre he dicho que, por decir, si te cuesta mucho trabajo levantarte, si, si te sientes desmotivado, es muy difícil o bueno, la probabilidad es muy baja de que cuando termines la carrera y digas, pues es que ya me pagan, ya lo voy a hacer, que cambies, o sea, te va a costar mucho trabajo levantarte para tu trabajo, te va a costar mucho trabajo automotivarte, porque recuerden que lo más importante es la automotivación, o sea, porque nosotros te podemos decir, échale ganas,
vas a ganar bien o todo ese tipo de cosas, pero realmente tú eres el que determina tu comportamiento. Entonces, de nuevo, son estimaciones. A veces fallan, sí, sí, a veces fallan. O sea, me tocó un compañero de ustedes que era muy trabajador, bueno, se veía muy trabajador, nos apoyaba muchísimo, todo muy bien. Y yo dije, ay, pues ha de ir muy bien y demás. Y de repente que me voy enterando que debe 3 especiales. ¡Wow! Y pues pasó, le ayudaron, le echó muchas ganas, no lo sé. Digo, porque años después me invitó a su boda y estaba encargado de un centro de cómputo de una escuela, no les digo dónde para no quemarlo. Pero pero sí, o sea, vamos, tú haces una estimación y de repente te das un chasco porque dices, ah, no, pues no es como tú esperabas, ¿no? O al revés, hay muchachos, y me ha tocado, que tú los ves y dices, pues, ok, ni el mejor ni el peor. Y por ejemplo, algunos que tengo ahorita de contactos, pues uno de ellos trabaja ha trabajado en Estados Unidos, vive en España, claro, sus papás se hacen españoles, pero el chavo ha trabajado en Banamex, como en 5 o 6 compañías importantes, o sea, de las que decimos, ay, pues por ejemplo, la Coca-Cola, la Banamex, compañías así de marcas reconocidas, ¿no? Entonces, uno puede decir como docente, ah, pues yo no tenía grandes esperanzas para el muchacho y resulta ser que sí, resulta ser que resultó bastante competitivo, ¿no? Entonces tu estimación pues no fue buena. Es importante esto porque ustedes van a poder ver, el caso ahorita es las estimaciones, por ejemplo, del gobierno. Es clásico que todas las empresas y el gobierno ahorita en octubre empiezan a hacer sus estimaciones para el año que viene. ¿Por qué? Porque las tienen que entregar a más tardar a principios de noviembre, porque se las tienen que autorizar en diciembre a más tardar. ¿Por qué? Porque en enero empiezan. ¿Qué es lo que estiman? Pues estiman cuánto dinero van a ganar, cuánto dinero van a gastar, cuánto, por ejemplo, cuántos barriles de petróleo en caso de México va a vender, cuánto, cuánto es la deuda para ese año, etcétera. O sea, se estiman 20,000 cosas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, bueno, yo ayer, que estaba viendo los compañeros que se van a jubilar, bueno, que ya prácticamente están jubilados, pues también empiezas a ver y dices, bueno, pues, por ejemplo, uno se jubiló a los 31 años, otro a los 33 años, otro a los 48 años y otro a los 26. El de 26 lo más seguro es que esté enfermo, porque no te puedes jubilar antes de los 30. Entonces eso quiere decir que está enfermo. Entonces a partir de esas estimaciones dices, a ver, ¿cuántos profesores que se retiran tan enfermos que ya después duran muy poco? Y ya por oído varios casos de docentes del tecnológico que mueren, ¿no? Entonces, obviamente que no le deseo eso, ¿no? Yo espero que se recupere y que salga bien. Pero son estimaciones. Recuerden, eso es lo importante en esto, que aprendamos el concepto de estimaciones. Entonces, bueno, por último, ya el último tema ya es un tema muy rápido porque se supone que lo ven también en estadística, pero como obviamente no necesariamente van a llevar estadística conmigo, bueno, el concepto de correlación. El concepto de correlación significa de que yo tengo una variable que está relacionada con otra variable, causa-efecto, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, aquí en este caso, esta variable como ven va aumentando y la otra variable también va aumentando. En teoría, entre más trabajo, más dinero gano. Entre más trabajo, más me desgasto. Y por ejemplo, podemos ver a señoras de 80 años que están muy bien. Depende también cómo se cuidaron, ¿no? O sea, cuidarse es qué tanto trabajaron y qué tanto se descuidaron, ¿no? Por ejemplo, es un caso, este de aquí es lo que se le llama directamente proporcional. Y es cuando una variable aumenta, la otra aumenta, disminuye y disminuye la otra. Entonces se dice que la correlación, que lo sacamos por
una fórmula, bueno, no viene por aquí, pero ahorita es que no viene en este material. Pero bueno, ustedes lo pueden sacar por Excel. Si te da uno positivo, significa que las dos variables están ligadas directamente, es decir, si una sube, la otra sube, si una baja, la otra baja. Es decir, si trabajo menos, pues gano menos. Si trabajo más, gano más. ¿Sí? Entonces, esa es una relación de 1. La correlación te da esto, un 1. ¿Sí? Ahora, si es al revés, ¿sí? Es decir, la variable va subiendo y la otra va bajando, entonces la correlación se dice que es un -1. A ver, la correlación va de 0 de -1 a +1 y que puede tomar cualquier valor entre esos dos. Es decir, si tiene 0, significa que las variables no tienen nada que ver. O sea, no hay una relación, sí, no hay ninguna relación entre las dos variables. Entonces, cuando tiene un 1, se dice que tiene la máxima relación, que 1 es la máxima relación. Si es 1, significa que las dos variables juegan en el mismo sentido, es decir, las dos suben, las dos bajan. Es directamente proporcional. Cuando es menos, se dice que es inversamente proporcional. Un caso, el número de hijos o el número de dependientes. O sea, si por esa razón muchos de sus generaciones ya no se quieren casar, no quieren tener hijos, porque saben que obviamente sus ingresos, aunque tengan mucho ingreso, pues de todas maneras va a bajar, por ejemplo, sus ahorros, ¿no? Entre más dependientes tengas, o sea, entre más esposa, hijos y demás que dependan de ti, pues obviamente vas a tener menos dinero para gastar para ti, ¿no? O sea, imaginamos que te gusta comprarte tus videojuegos, tus consolas, y dices, ay, pues quiero tener un hijo y quiero tener una esposa y quiero tener una casa y quiero tener... Entonces, obviamente, que es una relación inversamente proporcional, porque entre más obligaciones tengas, menos dinero te va a quedar para tus. Lo mismo pasa con las distracciones. Entre más distracciones tengas, menor calificación vas a tener. O sea, si dices, o sea, me salen los compañeros y me dicen, es que no voy a venir la semana que viene porque tengo que ir a la rondalla. Digo, pues qué bueno por ti, pero vas reprobando casi todo. O tengo que ir al partido de fútbol, tengo torneo. Digo, pues qué bueno por ti, pero pues vas reprobando. Entonces, digo, no es malo, ¿eh? Yo también llegué a jugar fútbol, teatro, no, ni nada de eso, ni baile, pero sí jugué fútbol, pero nunca me distrajo tanto como para que bajara mis calificaciones por eso. Entonces, cuando se dice que es inversamente proporcional, es algo cuando una cosa sube y la otra baja. Ejemplo. Cuando sube el número de personas que usan tapabocas y se cuidan, disminuye el número de contagios, ¿sí? Entre más personas hay que se cuiden, hay menos contagios. Eso es una relación inversamente proporcional, ¿sí? Es como, pues muchas cosas son inversamente proporcionales. Entre más suéteres te pongas, menos frío tienes, ¿no? Entre, Entre más lejos esté una casa, se aumenta la distancia al centro, más barata es, se supone. Debería de ser, porque pues, obviamente, claro, depende de las casotas, ¿no? Que tienen así súper terrenos. Pero pues muchas de esas, entre más lejos, debería de ser menos cara. Debería. Ok. Ahora, por ejemplo, aquí vemos el coeficiente de correlación. Aquí el coeficiente de correlación podemos ver que es muy pequeño, menos 0.1236. ¿Por qué? Porque tenemos variables que van subiendo y aquí, cancela. Y por ejemplo, vemos que sube, luego baja, luego sube mucho, luego baja, 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 sube mucho, baja, luego sigue bajando, luego sube. O sea, la variable de este lado es un comportamiento uniforme, es subir, 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 y la variable de este lado es sube y baja, ¿sale? Entonces, o por ejemplo esta, donde esto de aquí es un comportamiento de esta sube y esta sube, y luego a partir de esta sube y esta baja, entonces te dice que la correlación es de 0.5 en sentido contrario.
¿Qué quiere decir de que las relaciones que tienes son contrarias? O sea, una sube y una baja. Pero también te dice que no son todas, que nada más algunas, unas sí y unas no. Entonces el valor de la correlación lo que te va a decir son dos cosas. Uno, qué tan directa o inversamente relacionadas están. Dos, te va a decir qué tan intenso es esa relación de causa-efecto. Hay cosas que tienen, por ejemplo, es lo que te digo en esta de abajo. En esta de abajo podemos ver que las dos variables no están ligadas, es decir, si una sube, pues la otra puede bajar o subir, no importa. No hay esa relación. Al contrario de esto, que tienes que una sube y la otra baja, entonces dices, ay, y eso le pasa a todas. Entonces, ahí sí se puede apreciar un, se puede apreciar un comportamiento, que eso es importante, ¿sí? O sea, pasa mucho, por ejemplo, en las empresas que intentan encontrar relaciones de causa-efecto. ¿Qué encontró, por ejemplo, Facebook o Google? Pues ellos encontraron que necesitaban gente creativa. Entonces, para que tengas gente creativa, pues sus oficinas son muy relajadas, con muchos colores, te atienden súper padre. Parece una escuela, o sea, pero una escuela padrísima, o sea, una escuela donde tienes donde jugar, donde relajarte. Eh, Normalmente el concepto de creatividad, o sea, cuando entras en una institución donde importa la creatividad, o donde sí, sí tus cualidades son muy importantes, entonces, así como que el ambiente es más relajado, o sea, yo recuerdo a la gente de Bancomer, que los bancos son muy cerrados, o sea, son gente así de toda elegante, bañadita, rasurado, todo ese rollo. Pero recuerdo que me platicaba la gente de Bancomer, de México, que con su gente de seguridad informática, que los hackers, que los protegen, se supone, que ellos son más laxos, les permiten más libertad, ¿no? Porque dicen, es que si no, no los contratamos. O sea, son cuates que dicen, ah, pues es que si me vas a ir a hacer ir, aunque me pagues un montón, pero si me vas a ir a hacer de traje y que me corte el pelo o que no tenga tatuajes, no voy. Entonces lo que hacen es, pues nada más les piden normas básicas, o sea, no de traje, sino por lo menos camisa, y no vayas de short ni de tenis. Pero bueno, o sea, nosotros te lo pagamos, pero ya te vas a tu sala de cómputo y ahí vas relajado, ¿no? Y pues mucho puede pasar en ciertos trabajos así. O sea, en ciertos trabajos donde trabajes con poca gente, que trabajes con muchas máquinas, y entonces hay una relación, hay una correlación entre el ambiente de trabajo y lo bien que se siente la gente. ¿Podría alguien decir, de hecho hay en estadística, hacemos, hacemos correlaciones, por ejemplo, con con el dinero, y no necesariamente hay una correlación que seas más feliz entre más dinero tengas. O sea, tengas mucho dinero y seas muy feliz. No. Hay en ciencias de la felicidad porque hay un grupo de gente que se dedica a eso, han encontrado que tiene que ver con el concepto de satisfacción. Tú puedes ganar, y siempre les hago el ejemplo de dos amigos. Tengo un amigo, vive en San Luis de la Paz, no sé, posiblemente gane porque es ingeniero en sistemas, pero le trabaja en una secundaria como educación física, o sea, es maestro de educación física en la mañana y tiene su café de internet en la tarde. Pon tú que así muy bien gane, no sé, 25,000 pesos al mes. Pero esos 25,000 pesos le rinden muchísimo en San Luis de la Paz porque los terrenos son baratos, no hay mucho que, digo, un montón de restaurantes o demás como para que te vayas a comer. Creo que hay cine, pero tampoco, digo, no por ánimo de menospreciar, pero tiene una vida sencilla. Entonces, 25,000 es bastante bien, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de satisfacción. Tengo otro amigo que vive en Naucalpan, Ciudad de México, Tlalnepantla, algo así. No se gana alrededor de 50,000 pesos al mes. Este, Obviamente que allá, pues todo es muy caro. Hay muchos lugares que puedes ir a divertirte
Y para él eso es su satisfacción. Entonces, por ejemplo, el nivel de felicidad está correlacionado con el nivel de satisfacción. Mi abuelo tenía pues no, tenía unos departamentos de los cuales vivía y pues no ganaba muchísimo, pero para él hacer lo que se le pegaba la gana, o sea, porque ya cuando se retiró prácticamente era levantarse a las 10 de la mañana, desayunar, empezaba a desayunar y terminaba como a la 1 de la tarde y luego más al rato se iba por su pulque, eso era su satisfacción. Entonces la correlación está entre una correlación muy fuerte entre satisfacción con felicidad. Sí. Claro, hay otros factores, ¿no? También igual puede ser una función, pero por ejemplo no tiene que ver con que seas hombre o que seas mujer. Pero por ejemplo hay factores que sí tienen que ver. O sea, un ejemplo de un factor que sí tiene que ver, que hay una correlación muy fuerte, es el de años de vida. Si eres mujer, tienes mayor probabilidad, hay una correlación entre que sea mujer y que viva más. Y al revés, hay una correlación en que si eres hombre, vives menos y no nada más es por cuestiones biológicas. Los hombres tendemos a tener más accidentes. En el caso actual de la violencia, somos los que también igual tendemos más a que nos los maten en las balaceras, cosas por el estilo. Entonces, pues tenemos una correlación fuerte entre esos dos factores. Sí. Y de hecho es lo malo, bueno, sería muy interesante que podíamos hacer correlaciones con ustedes, ¿no? Que podíamos decir, a ver, los estudiantes que terminaron exitosamente su carrera, ¿qué factores tenían? O sea, son hombres, son mujeres, les fue de tal manera en la prepa y por lo tanto en la profesional les fue así. Para eso sirve el concepto de correlación. Sirve para ver qué variables tienen que ver con las otras. Y por ejemplo, todo lo que vemos ahorita de ciencia de los datos y de Big Data y todo ese rollo, lo que intenta es eso, buscar correlaciones, decir qué tiene que ver esto con lo otro. Por ejemplo, ¿qué me hace un buen programador? ¿Qué me hace un buen ingeniero en mecatrónica? Y lo ideal sería que si lográramos saber eso, entonces podríamos ponerlo en el perfil y al momento de que te seleccionamos, dirías, tienes que tener esto mínimo. Si no tienes esto, pues no tiene caso. O sea, no vas a terminar, o sea, o vas a terminar, pero no vas a ser un buen profesionista, ¿sale? Entonces es importante, las correlaciones nos ayudan mucho. Si es uno, es la más grande. Uno significa, de nuevo, dos cosas que suben o bajan al mismo tiempo, o sea, están directamente proporcionales. Menos significa inverso, ¿sí? Entre más te distraigas, pues menos vas a, o sea, entre más desorden tengas en tu vida, pues más problemas vas a tener. O sea, alguien me decía, pero es que es aburrido, es que el tener medido todo y el tener controlado todo es aburrido, pierdes la emoción de la vida. Y digo, bueno, es que eso está bien para niños. Digo, para un niño de 5 años, 10 años, pues yo lo creo válido. Pero para un señor de 60 o para una persona de 40 que tiene obligaciones, pues, ay, dices, Dios, ojalá pues ojalá que salgan adelante, ¿no? Qué bueno por ellos, pero recordemos que, pues al final de cuentas hay que entregar resultados, ¿no? Porque sin resultados, pues las cosas no funcionan. Entonces es como ustedes, ¿no? La idea de aquí, de que vengan y que hagan el esfuerzo de asistir, pues es porque esperan resultados, ¿no? Esperan aprender, esperan que lo que aprendan tarde o temprano lo puedan intercambiar por buenas condiciones de vida, ¿no? Un buen trabajo, un buen lugar donde vivir, una situación familiar, todo eso agradable. Pero la correlación con lo que aprendas y cómo lo sabes aplicar es muy alta, ¿sí? Ok, entonces, como la grabación.